En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Llegamos al 10º capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Hoy tenemos como invitada a la diputada y expresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, y a Carlos Astudillo, sobreviviente de violencia del Estado durante el estallido social. Bienvenidos a ambos. Carlos, tú fuiste herido por un disparo realizado por el cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, en la comuna de Colina. ¿Nos puedes contar cómo fue, cuándo y qué estabas haciendo en ese momento? Efectivamente, a mí me dispara un militar del Ejército el domingo 20 de octubre. Me encontraba en una manifestación pacífica, por lo demás, que fue interrumpida por el accionar fuera de protocolo por parte de carabineros y luego del Ejército. El militar me dispara de espalda. Yo nunca vi su rostro y además nunca escuché el disparo. Yo sentí una electricidad que recorrió mi cuerpo entero y después fui a negro. Ha sido un proceso difícil, doloroso. He pasado por más de 16 operaciones y es más, ese disparo casi me cuesta la vida. ¿Y qué pasó con la justicia, Carlos? Puedo decir que mi caso es uno de los pocos que ha logrado justicia. Afortunadamente soy ese 0,6% que ha logrado justicia. La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que interpuso la defensa de Pedro Lavín y eso significó que él hoy día está cumpliendo cárcel efectiva. Fue un hecho bien simbólico en que la Corte Suprema haya condenado a este militar porque nos dio mucha esperanza y marcó un precedente para las siguientes causas. Tuviste colaboración, nos hablaste de 16 operaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Hubo un apoyo del Estado, ya sea en las operaciones, en salud mental, te han acompañado en este proceso de mejora? Sería que nada estaría faltando la verdad. Lo que sí ha sido muy poco el apoyo. Todas las operaciones las he tenido que costear yo, mi familia, salud mental lo mismo. Hasta el día de hoy yo cubro mi salud mental, pero sí en su momento el municipio me brindó rehabilitación física. Pero ha sido, yo creo que algo bien testimonial y creo que también expresa la realidad de muchas de las víctimas y de los sobrevivientes, que la reparación ha sido casi nula la que ha brindado el Estado. Recordemos que el programa del presidente de la República señala en el ítem Derechos Humanos: promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus derechos humanos, especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio. Diputada, ¿usted considera que entre lo que señalaba el candidato entonces y actual presidente hay una brecha gigante? Yo estaba sacando la cuenta, si uno descuenta casi los meses de vacaciones, hubo 3, casi 4 meses antes de la pandemia que hubo un número de víctimas tan grandes que yo hablo de violación sistemática de derechos humanos. Porque creo que incluso cuando nos cambian el lenguaje se relativiza el tema del que estamos hablando. Cuando hablamos de este tema, y en eso quiero ser muy dura, muy firme, nadie puede darse gustitos de no cumplir. Nadie. Porque lo que se pone en riesgo es la democracia y la
robustez o no de esa democracia. La democracia no es solo ir a votar cada 4 años. La democracia no es solo decir hay un parlamento que funciona y un poder judicial que funciona. La democracia se cimenta en principios y valores tan fundamentales como que la impunidad no sea una realidad. Veíamos todos con mucho pavor hace poco rato que iban a cumplirse, se cumplieron 5 años de la revuelta popular, yo le digo revuelta popular, y que junto con ella venía la prescripción de las causas, y pasó. Y significa que nuevamente hubo impunidad. Hubo impunidad por los crímenes de la dictadura. Hay impunidad y prisión política con el pueblo mapuche. Hay estado de excepción durante todo el gobierno con el pueblo mapuche. Y tenemos hoy día que la mesa de trabajo que había impulsado la senadora Fabiola Campillay junto a las organizaciones de derechos humanos de antes de ahora, y que también se cae. Repetimos la misma historia desde el año 90 en adelante. Eso es una vergüenza. Y alguien tiene que responder por esa indecencia, permítanme decirlo, dejemos de disfrazar las palabras. La reparación es una obligación del Estado, con todo, compañero, con todo, no un poquito. Tú no tendrías por qué haber dejado en este gesto de humanidad tu tratamiento, porque esto debe estar en todo Chile. Lo demás es disfrazar la impunidad. Y en eso no hay que equivocarse. Cuando la impunidad se disfraza, esto nos va a seguir pasando. Si no es casualidad que ayer en el Día del Patrimonio en la Escuela Militar hayan estado vendiendo imágenes, souvenir del dictador. Es porque la impunidad sigue reinando. Si hubiésemos hecho justicia, por lo menos con las víctimas de la revuelta, no estarían vendiendo chapitas ni cosas del dictador. Y de eso se tienen que hacer responsables desde el año 90 acá. ¿Cuántos compañeros se han suicidado? A nadie le importa. A nosotros, los familiares detenidos desaparecidos, también se nos suicidaron bastantes compañeros. Y eso no sale. Son los daños que siguen a las familias y a los sobrevivientes. Ya está bueno ya. Es un asco. Yo lo quiero decir. Yo soy militante comunista, parte de este gobierno, pero no voy a disfrazar ni justificar jamás a quienes son responsables de la impunidad. Sí, cuando se dejó que las causas prescribieran, yo quiero ser bien franca, el Estado debió haber tomado estas causas y haberse hecho querellante de las causas. Como por décadas, tú sabes que exigimos en las causas de derechos humanos. Lo hicieron bajo el gobierno de Lagos con mucha presión. Y cuando tú no haces eso, eso se llama falta de voluntad política. Y si le queremos poner un nombre, sí, es responsabilidad frente a la impunidad. El Ministerio Público, finalmente el Estado, también el Parlamento, se hacen cómplices de esto, porque hay intereses políticos, porque saben que la revuelta popular puede volver a ocurrir, porque la situación de injusticia en el país está intacta. Entonces va a volver a ocurrir. Va a volver, porque la gente no puede seguir poniendo una y otra vez la otra mejilla. Va a volver a ocurrir. Y se ha creado una institucionalidad, además, que busca garantizar la persecución cuando esto vuelva a ocurrir. Porque los intereses económicos de ese grupúsculo indecente, codicioso, no están dispuestos a hacer nada. Si ese es el tema de fondo. No están, a mí me tocó hoy día estar en el Parlamento y veo cómo protegen sus intereses. El otro día, que hay que decirle a la gente para subir el salario mínimo, los argumentos es la irresponsabilidad del gobierno. Irresponsabilidad de un gobierno es no tener un salario de vida para la gente que habita en su territorio. Carlos, algunos de nuestros invitados nos han contado una reunión que sostuvieron con el presidente Boric cuando era candidato en el marco de la segunda vuelta electoral. ¿Nos puedes contar si tú estuviste en esa reunión y de qué conversaron? Así es, fui testigo de esa reunión, participé junto a la senadora Fabiola Campillay, su equipo de campaña que también formé parte en su minuto, y bueno, también Gustavo Gatica y su hermano. En esa reunión, que fue previa a la primera vuelta, el actual presidente está buscando el apoyo de la senadora y de las víctimas. Por eso nos reunimos con él en una casa en San Miguel.
en la cual le planteamos toda nuestra petitorio, demanda, desde la libertad de los presos políticos, la necesidad de tener una ley de reparación, una comisión de deber de justicia. Hablamos de muchos temas. Y él se comprometió a asumir esta agenda de derechos humanos. Y sobre todo, en apoyar la ley de reparación. Por eso, él al comprometerse, nosotros dijimos, sí, te vamos a apoyar. Lorena, ¿cree que en los meses de gobierno que quedan, alguno de los compromisos, ¿no?, que señaló Carlos, hay tiempo todavía para poder revertir esta inacción en torno a la temática que ha tenido el gobierno? El problema que tenemos, y que también hay que ponerlo en el centro, es que si nosotras no nos organizamos y no nos movilizamos, no hay forma de revertir esto, lo quiero decir. Cuando votamos la reforma de pensiones, yo miraba las graderías y decía, si esto estuviese lleno, qué distinto sería. Porque no nos gustaba a nadie lo que estaba ocurriendo, pero no, tú no le puedes decir, no puedes terminar con el sistema AFP si nadie se moviliza. Tú no puedes terminar con un montón de injusticias si no hay quien demande, sobre todo con una Cámara que es mayoritariamente de derecha, y eso hay que decirlo. Nada nos ha sido gratis, nada. Nosotros sabemos lo que fue la lucha de resistencia contra la dictadura, fue miles y miles en la calle con distintas armas de rebelión, desde las más pacíficas, aquellas que legitiman la lucha de la sublevación armada de los pueblos. Nosotros podemos avanzar, por ejemplo, en el cumplimiento de aquello, pero solos no lo van a hacer las víctimas. Esto tiene que haber un pueblo que tiene que tomar conciencia de eso. Y lo quiero decir porque si eso no ocurre, lo demás son cantos de sirena. Y de verdad que los cantos de sirena incluso pueden permitir que la derecha vuelva a gobernar. Y eso, la derecha extrema, la derecha que se quitó el ropaje demócrata, la derecha fascista. Me recuerda un poco, lo comentamos a propósito de los 90, ¿no? Pero en los 90, cuando asume la Concertación su primer gobierno con Patricio Aylwin, una de las primeras medidas que toman es precisamente desmovilizar al pueblo, ¿no? Que no participe el pueblo y que no siga. Nosotros hemos visto a algunos parlamentarios convocando a esta movilización de parlamentarios siendo gobierno, ¿no? Se ha hablado de un pie en la calle, otro pie en la moneda o en el parlamento, etcétera. Pero no hemos escuchado un eco del gobierno propiamente tal, dándole espacio efectivamente a la movilización social como una manera de poder apoyar las demandas en ISAPRE o que en las AFP, en derechos humanos, que pudiesen empujar al gobierno, ¿no? A ver si me explico bien, de alguna manera como devolverle la responsabilidad a la gente cuando son sus dirigentes los que les han dicho de alguna manera quédese en su casa, ¿no? No se preocupe que yo cuido por sus intereses en las diferentes instituciones, pero vemos que eso no ha sucedido. Acaba, y con esto cierro, de ver salir en la prensa de que nada menos que el ministro del Interior tenía negocios con el presidente de las clínicas mientras estaba discutiendo sobre el tema de la ISAPRE. Esto lo digo porque si bien este es un tema de derechos humanos, podemos extrapolarlo también a otros temas, ¿no? Sobre esta relación que se da entre los liderazgos. Somos un país que se cimentó en la corrupción, en la impunidad para las élites económicas y políticas. Vemos que han existido distintos hechos de corrupción, distintos desde el año 90, todos igual de graves, y siguen ocurriendo. Y es como la noticia, la agarran los medios no hablan de la radio, sabemos de qué medio hablamos, lo agarran, le sacan la cresta todo a todo y después nos olvidamos. Y aquí está pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Los, ¿cómo se llamaban los que hicieron clases de ética? Los José, de entonces, fueron a clases de ética. Y si uno mira del año 90 para acá, porque en dictadura aquí íbamos a controlar nada, si era la dictadura. Del año 90 para acá se ha gobernado en base a aquello. Y para gobernar en base a aquello, ¿qué se hace con la población? Se le entregan proyectos que los financian para sentir que participan de la democracia. Entonces, no es solo de este gobierno,
es una costumbre que se instaló. Tú lo dijiste, terminaron con la organización social, terminaron con los medios de comunicación alternativos que nos permitían informarnos, lo terminaron. Entonces, finalmente, lo que vemos es una conducta que no se ha cambiado desde el año 90, que se impuso en dictadura, pero estábamos en dictadura. Pero lo que vemos es lo que se sigue sosteniendo del año 90. El pasado 10 de diciembre del 2024, la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna le entregó al presidente de la República, Gabriel Boric, un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta popular. La iniciativa se materializaba debido a la ausencia de respuestas de parte del Estado en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y fue construida por víctimas, familiares, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Carlos, cuéntanos, ¿qué respuesta han tenido de esta propuesta presentada el 10 de diciembre del año 2024? La respuesta ha sido nula. Lo que ha imperado acá ha sido el silencio. Y también acá lo que ha imperado por parte del presidente Gabriel Boric han sido las promesas incumplidas. Como sobreviviente, nosotros le dimos el apoyo a Gabriel Boric. Y eso es súper complejo porque estamos hablando, nosotros somos víctimas sobrevivientes, sufrimos la violencia de Estado, pero aún así creímos en Gabriel Boric. Fuimos súper pacientes. Él incumplió las promesas que nos hizo de una comisión de verdad y justicia, de apoyar un proyecto de ley de reparación, y por eso nosotros tampoco nos íbamos a quedar de brazos cruzados, y la senadora Fabiola Campillay convocó a esta Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, que convocó a todos los actores, académicos, organizaciones sociales, de derechos humanos, a redactar un proyecto de ley de reparación. Por eso este proyecto surgió como iniciativa de la senadora, apoyado por múltiples actores sociales, académicos, y se le presentó esta propuesta al presidente Gabriel Boric. Y el 10 de diciembre, en el lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos, el presidente se comprometió a entregarle una respuesta a la senadora y a la Mesa de Derechos Humanos durante enero. Esa respuesta al final nunca llegó. Hemos estado a la espera mientras los sobrevivientes siguen con sus necesidades, salud mental, física y sobre todo, como lo comentaba la diputada, la impunidad. El discurso negacionista ha impactado muchísimo y a eso se sumó la decepción cuando escuchamos al presidente de tratar de demócrata a quien nos disparó, a quien dio las órdenes, a quien le arrebató los ojos a la senadora Fabiola Campillay y a Gustavos. Él dio las órdenes. Cómo la memoria del presidente es tan frágil. Acá Gabriel Boric asumió la agenda de la derecha. Hay leyes como la ley Nain Retamal, actualmente también estas puertas que se apruebe la regla de uso de la fuerza. No están las condiciones para que se protejan los derechos humanos. Gabriel Boric apoyó leyes que son pro repetición como la ley Nain Retamal, que garantiza la impunidad a funcionarios del Estado que ejerzan violencia institucional. Pero en Chile lo que hemos legislado es para perseguir el movimiento popular y particularmente el derecho a manifestarse. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en esto si somos un país y somos un continente que hemos tenido un gran retroceso? Se violaron de manera sistemática los derechos humanos durante la revuelta popular. No siguió más tiempo porque vino una pandemia, pero fue así. O sea, a cabros los secuestraban en la calle. Yo creo que nosotros tenemos que parar a la derecha, pero tenemos que parar a la derecha con la gente consciente de lo que significa que la derecha venga al poder. Y ahí tomo lo que tú dices. Gobernemos con la gente. No a espaldas de la gente creyendo que la democracia se hace cada 4 años. Porque eso debilita, fragiliza la democracia verdadera, participativa, que está hecha para todos y todos en un país que lo habite. No hablar Chile, chileno, quien habite este territorio. Esa democracia
Yo quiero una más avanzada, pero entiendo que vamos a tener la que el pueblo se dé. Y si el pueblo se da que sea la extrema derecha, a ese pueblo Dios lo confiese, porque va a ser terrible. Carlos, ¿cuáles son los artículos o articulados principales del proyecto de ley que le presentaron al presidente Boric? Primero, el reconocimiento del Estado, es decir, la verdad, que el Estado pida perdón. Segundo, medidas de reparación, es decir, que pacto sea ley. Tercero, medidas de compensación económicas. Cuarto, la creación de una comisión de verdad que permita avanzar en las medidas de reparación. Y quinto, memoria. Y sexto, incluso también, que es súper importante, que va en relación a la garantía de no repetición, educación en derechos humanos de las fuerzas y orden de seguridad. Si leemos el proyecto y vemos el marco internacional de derechos humanos que ha firmado el Estado de Chile, nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. No estamos pidiendo nada más allá que lo que dice el marco internacional de derechos humanos que ha firmado Chile. Por eso, este proyecto, que se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, que Chile ha ratificado, estamos solamente diciendo al presidente Gabriel Boric que cumpla con las obligaciones del Estado y también cumpla con sus promesas. Porque nosotros no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar en silencio, vamos a salir a manifestarnos, y eso con las leyes que hoy día aprobó Gabriel Boric, nos van a masacrar. Eso es, y va a haber impunidad. Por eso tenemos que disputar ese relato, por eso tenemos que estar organizados, defender este proyecto de ley, porque nada garantiza que el programa Pacto se perpetúe en el tiempo, porque el programa Pacto no está garantizado en la ley. ¿Sucede algo similar a propósito de lo del programa Pacto con el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? En el sentido que no es una ley y que lo más probable es que si es la derecha, una de las primeras cosas que desarticulará será el Plan Nacional de Búsqueda. O sea, no me cabe duda. La democracia que se construye es tan frágil como que de un plumazo se va a borrar el programa Pacto, el Plan Nacional de Búsqueda, el Museo de la Memoria y cuánto más. Porque no somos un país que ha puesto como parte de su columna vertebral los derechos humanos, la lucha contra la impunidad. Eso no está en ningún lado. Y ese es una deuda que existe, insisto, desde el 11 de marzo de 1990. Por eso tenemos personas mutiladas, acribilladas, torturadas, asesinadas en la revuelta popular. Por eso tenemos prisión política mapuche, la tenemos. Por eso tenemos impunidad para las violaciones de derechos humanos, porque el tema no ha sido parte de robustecer el Estado en función del respeto a los derechos humanos contra la impunidad y las garantías de no repetición, que son un todo, pero también hay que enfrentarlas separadamente. Porque finalmente también la memoria se ha tergiversado. La memoria por la memoria no sirve. La memoria donde todos aquí nos abrazamos y nos sentimos no sirve. Aquí hay responsables y víctimas del terrorismo de Estado en las distintas épocas. Pero yo creo que todos los candidatos del oficialismo, de ese oficialismo del cual yo soy parte al menos, tienen que ser capaces de no solo comprometerse, empezar a construir una democracia participativa distinta, donde la gente se empodere. Nosotros cuando hablamos de la diputación, yo digo, nosotros no necesitamos ir a los clubes de personas mayores a llevarles torta. Nosotros necesitamos generar tejido social. Yo quiero terminar con una última reflexión, que estamos en presencia acá en Chile de una condición estructural de la impunidad. Acá los tres poderes del Estado contribuyen a esta condición de impunidad. El gobierno y sobre todo el presidente con incumplir sus promesas, el Parlamento con legislar leyes que no se basan en los derechos humanos y un poder judicial y un ministerio público que en vez de avanzar con las causas, cierra las causas. Pero igual quiero creer que esta realidad va a cambiar. Muchísimas gracias. Y muchas gracias Lorena Pizarro, muchas gracias Carlos Astudillo, y con Alejandra Arriaza despedimos este programa y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.